Buenas tardes. El día de hoy, nuestro grupo vamos a presentar el tema de las áreas de Brodmann y su relevancia neuropsicológica. En esta exposición vamos a explicar acerca de Brodmann, cada área considerando su número, nombre, ubicación, organización, función y patología, para así poder comprender no solo dónde se encuentran, sino también qué hace y qué ocurre cuando ésta se lesiona. Finalmente, vamos a destacar su importancia en la neurociencia y en la neuropsicología, especialmente en la interpretación de lesiones cerebrales, trastornos del lenguaje, alteraciones motoras y funciones ejecutivas. También vamos a ver sus aplicaciones actuales en neuroimagen, neuropsicología clínica y neurociencia cognitiva. Espero que sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Ávila y en este video vamos a hablar lo que es la introducción, ¿no? Y contextualización histórica a lo que va a ser el trabajo de Corbinian Brodmann, ¿verdad? Vamos a comenzar, mencionando, ¿no? Que el ser humano siempre ha sido bastante curioso con el saber el porqué de las cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y el cerebro no es una excepción, ¿verdad? El ser humano también ha sido bastante curioso en querer saber qué relación tiene el sistema nervioso con lo que es, bueno, las sensaciones, la capacidad de hablar, de movernos, por qué lloramos, por qué nos reímos, etcétera, ¿verdad? Y los avances en la neurociencia han sido resultado también de bastantes tradiciones científicas, ¿verdad? Como son la anatomía, la embriología, la fisiología, la farmacología, la bioquímica, la psicología también y la neurología, ¿no? A inicios del siglo XX también, el cerebro humano todavía seguía siendo un misterio, ¿verdad? Los científicos sabían que existían zonas específicas con funciones específicas, ¿no? Y funciones diferentes también, pero no sabían cómo explicar esto, ¿no? No sabían cómo dividirlo. Y es aquí cuando va a entrar Corbinian Brodmann. Corbinian Brodmann. ¿Quién fue? Corbinian Brodmann nació el 17 de noviembre de 1868 en Ligesdorf, ¿no? En Alemania. Él lo que va a hacer es estudiar medicina y para luego ser médico general, ¿verdad? Pero él llegó a enfermar y en su recuperación va a conocer a Oscar Vogt, quien lo va a influenciar, ¿verdad? Le va a querer inclinarse, ¿no? Hacia lo que es la neurología, ¿no? A lo largo de la carrera de Brodmann, él ha trabajado con científicos muy importantes, ¿no? Como a Luis Alzheimer, ¿verdad? Quien va a ser la persona que lo va a motivar a dedicarse a el estudio del cerebro, ¿verdad? Bueno, él va a comenzar sus estudios en lo que es la corteza cerebral en Berlín, ¿verdad? Y él va a usar algunas técnicas microscópicas, ¿verdad? Que van a ser de ayuda y lo van a llegar a su mejor trabajo, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante él llegó a ser profesor en la Universidad de Tübingen, ¿no? Iba también continuar haciendo investigaciones sobre lo que es el cerebro, ¿no? En distintas instituciones, ¿verdad? Y finalmente él va a llegar a ser director en un departamento de investigación, ¿no? En la Universidad de Múnich, ¿verdad? Y lamentablemente él fallece en 1918, dejando muchas de sus investigaciones y trabajos inconclusos e incompletos, ¿verdad? Así que bueno, para introducirnos a lo que ha sido su trabajo de la división, ¿no? De la corteza cerebral, tenemos que ver lo que es la citoarquitectura, ¿no? Así que aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué es la citoarquitectura, ¿no? De la corteza cerebral? Lo que es esto es una práctica que fue implementada por lo que es la escuela de Karl Wernicke, ¿no?
la cual se va a basar en utilizar, ¿no?, las distintas estructuras y organizaciones de lo que son las células en capas, ¿verdad? Para así poder definir lo que son las regiones del cerebro, ¿no?, de la corteza cerebral. Podemos ver también aquí lo que es la tinción de Nissel, que va a ser fundamental en lo que es el trabajo de Brodmann, ¿verdad? ¿Qué es esta tinción de Nissel? Lo que es una técnica histológica que va a teñir de color violeta el retículo endoplasmático rugoso y el núcleo de las neuronas, ¿verdad? Esta técnica ha sido de muchísima ayuda para que Brodmann pueda así poder dividir lo que es no solo las zonas de la corteza cerebral, porque él siempre ha tenido una idea de que, él sabía de que no todas las zonas de la corteza cerebral tenían la misma organización, la misma estructura de células, ¿verdad? Así que va a ser muy importante, ¿no?, en sus investigaciones. Así que Brodmann, luego de estudiar muchísimos años lo que es la investigación del cerebro y trabajar así con las técnicas como son la citoarquitectura, ¿verdad?, en 1909 va a lanzar su mayor trabajo, su obra maestra, que bueno, va a ser lo que es el libro donde presenta el mapa, ¿verdad?, de lo que es la corteza cerebral, llamado El estudio comparativo de la localización en la corteza cerebral. Y aquí se puede ver lo que es el nombre en alemán, ¿verdad?, que es una traducción. Justamente aquí en este trabajo va a presentar el mapa, ¿verdad?, el cerebro, un mapa donde se va a dividir en 52 áreas, ¿verdad?, basadas en su estructura arquitectónica. El impacto de su trabajo, ¿no? Con el paso del tiempo, los científicos han descubierto que muchas de estas áreas están relacionadas con funciones específicas, convirtiendo así lo que es el trabajo de Brodmann en un antes y un después, ¿verdad?, en la neurociencia, lo cual ha sido también una base fundamental para la neurociencia moderna, ¿verdad? Es muy impresionante ver cómo el trabajo de Brodmann, después de ya más de un siglo, sigue siendo vigente, ¿verdad? Sigue siendo de mucha ayuda para las investigaciones y también en campos como son la neurología, y la neurociencia también, ¿no? Así que, antes de concluir, tenemos que decir que el trabajo de Corbinian Brodmann ha marcado, como dije, un antes y un después en la neurociencia, ¿no?, y en el estudio del cerebro. En su obra, como vimos, ha logrado dividir el cerebro humano en 52 áreas distintas, ¿no?, que siendo así una parte fundamental, ¿no?, para la neurociencia y el campo también de la patología, ¿verdad? Y muchísimos años después, este trabajo no solo sigue siendo vigente, ¿no?, sino que continúa ayudándonos a poder entender y comprender lo que es el funcionamiento, ¿no?, cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Así que para concluir, nosotros como estudiantes de psicología debemos saber que es muy importante entender y comprender lo que es el trabajo de Brodmann, ¿verdad?, ya que así nos va a poder permitir conectar lo que es la parte biológica con la parte psicológica, ¿verdad? Nos va a ayudar a entender que los procesos mentales como son el pensamiento, mm, las emociones también, o la conducta en general, no va a ocurrir al azar, sino que va a tener una explicación, ¿no?, en base a lo que es la organización del cerebro, ¿no? Así que todo proceso mental tiene una explicación y va a ir desde el cerebro, ¿no?, hasta lo que es la conducta, hasta cómo se va a manifestar esto, ¿verdad? Así que espero que haya sido de su agrado este video, que se haya podido comprender y darle las gracias por su atención. Muchísimas gracias.
Bien, ahora continuamos con las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann fueron descritas por Corbinian Brodmann en el año de 1909 y constituyen una clasificación citoarquitectónica de lo que corresponde a la corteza cerebral, basada en la distribución, densidad y organización de las neuronas. Un área de Brodmann se define como una región de la corteza cerebral basada según la citoarquitectura de dicha corteza. Es decir, no son solo divisiones anatómicas, sino que reflejan la especialización funcional cortical. Bien, ahora vamos a trabajar cada una de las áreas, ¿sí? Pero en función a lo que corresponde cada lóbulo, ¿sí? Lo hemos organizado de esa forma por motivos didácticos, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con el bloque 1, ¿sí? Que corresponde a la corteza motora. Y aquí corresponde el área 4, ¿no? El área 4 corresponde a la corteza motora primaria y se ubica en el giro precentral del lóbulo frontal, justo por delante del surco central. Esta ubicación es importante porque marca el límite entre la región motora frontal y la región somatosensorial parietal. Mientras el lóbulo parietal recibe la información, el área 4 envía órdenes motoras para ejecutar movimientos voluntarios. Su organización, ¿sí? Es somatotópica, lo que significa que el cuerpo está representado de manera ordenada dentro de la corteza. Esta representación se conoce como homúnculo motor. No debe decirse que el área 4 es el homúnculo, sino que el área 4 presenta una organización en forma de homúnculo. En ese mapa cortical, la pierna se representa más hacia la cara medial del hemisferio, mientras que la mano, la cara, los labios y la lengua ocupan regiones más laterales. Además, estas zonas tienen una representación desproporcionadamente grande, ¿no? Porque requieren movimientos finos y precisos. A nivel celular, el área 4 es una corteza motora agranular con predominio de neuronas piramidales. Entre ellas destacan las células de Betz ubicadas en la capa V o en la capa B, que participan en la transmisión de órdenes motoras hacia la médula espinal. Bien, estas proyecciones forman parte del tracto córtico-espinal, que es el encargado del control motor voluntario del cuerpo y del tracto córtico-nuclear, ¿no? El cual es relacionado con la musculatura, la cara, la boca, lengua y faringe. Ahora, funcionalmente, el área 4 es la zona principal de ejecución del movimiento voluntario. No planifica el movimiento de manera compleja, porque esa función le corresponde más al área 6, sino que ejecuta la orden motora final. Por ejemplo, cuando una persona mueve los dedos para escribir, gesticula con la cara o realiza un movimiento preciso con la mano. El área 4 va a participar directamente en la activación de los músculos necesarios. Ahora, en cuanto a la patología, desde la neuropsicología clínica, una lesión en esta área produce alteraciones motoras contralaterales. Es decir, si se lesiona el área motora izquierda, los déficits van a aparecer principalmente en el lado derecho del cuerpo y viceversa, dependiendo de la zona afectada dentro del homúnculo motor. Puede comprometerse más, ¿no? Dependiendo, ¿no? La cara, la mano, el brazo o la pierna.
Entonces, clínicamente pueden observarse, por ejemplo, hemiplegia, pérdida de motricidad fina, hiperflexia. Por eso es que el área 4 es fundamental para comprender la relación entre la corteza frontal y control motor voluntario. Ahora continuamos con el área 6, ¿sí? El área 6 corresponde a una región motora asociativa del lóbulo frontal, es decir, se va a ubicar por delante del área 4, ¿sí? Antes de la corteza motora primaria. Esta posición anatómica refleja muy bien su función, ¿no? Mientras que el área 4 ejecuta directamente el movimiento voluntario, es esta área, la 6, la que lo prepara, lo organiza y lo programa antes de que se realice. A nivel de organización, el área 6 no presenta un homúnculo motor, ¿no?, tan claro y preciso como se vio en el área 4. Su organización es más asociativa y más funcional. Se divide en dos regiones importantes, ¿no?, la corteza premotora lateral y el área motora suplementaria. La corteza premotora lateral participa más en movimientos guiados por estímulos externos. Por ejemplo, tomar un objeto que vemos frente a nosotros. En cambio, el área motora suplementaria va a participar más o participa más en movimientos autoiniciados, secuenciales, coordinados internamente. Como iniciar una serie de movimientos sin una señal externa directa, ¿no? Esta área se conecta con el área 4, con regiones parietales que aportan información espacial y corporal, ¿no?, con los ganglios basales que ayudan a seleccionar e iniciar acciones, además también con el cerebelo, ¿no?, que va a contribuir a la coordinación y precisión. Por eso es que esta área, el área 6, puede entenderse como una zona de preparación motora, ¿no? Organiza la intención de movimiento antes de que la corteza motora primaria active los músculos, ¿no? Ahora, funcionalmente, el área 6 es esencial para planificar movimientos, organizar secuencias motoras, coordinar movimientos complejos, ¿no?, y preparar la postura antes de la ejecución de una acción. Por ejemplo, antes de escribir o tocar un instrumento, ¿no?, o quizás realizar una secuencia de pasos, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Necesita organizar el orden de los movimientos. Esa programación depende en gran parte de esta área, ¿no?, del área 6. Clínicamente, ahora, una lesión en esta área no producir necesariamente una parálisis clara como la lesión del área 4, ¿no? Más bien genera dificultad para organizar o iniciar movimientos. Puede aparecer la praxia, ¿no? La praxia, que es una incapacidad para realizar movimientos aprendidos a pesar de conservar fuerza y comprensión. También pueden observarse problemas para ejecutar secuencias motoras, ¿no? Sin mayor lentitud, dificultad para iniciar acciones y alteraciones en movimientos complejos. Cuando se compromete el área motora suplementaria, puede presentarse reducción del movimiento. ¿Pero de qué tipo de movimiento? El movimiento espontáneo e incluso cierto mutismo o mutismo transitorio si es que la lesión está en el hemisferio dominante. Ahora continuamos con el área 8. Como vemos, el área 8, en cuanto a su ubicación, se localiza en el lóbulo frontal, pero principalmente en la región posterior del giro frontal medio y superior. Funcionalmente corresponde
a los campos oculares frontales, que vienen a ser zonas encargadas del control voluntario de la mirada. A diferencia del área 4, que organiza el movimiento corporal mediante el homúnculo motor, esta área, el área 8, no tiene una organización somatotópica, ¿no? Su organización es más visomotora, porque va a integrar información visual con comandos motores para dirigir los ojos hacia un punto específico del espacio, ¿no? Esta área además se conecta con regiones visuales, parietales, talámicas y con el colículo superior, que participa en la orientación de la mirada. Bien, gracias a este tipo de conexiones, el área 8 permite que, por ejemplo, una persona no solo vea un estímulo, sino que pueda dirigir voluntariamente sus ojos hacia él. Por ejemplo, cuando buscamos a una persona en una sala, ¿no? Seguimos una línea del texto a leer o cambiamos rápidamente la mirada de un punto a otro, ¿no? El área 8 en este caso participa justo en esa exploración visual. Es decir, quiero seguir a una persona o quiero ubicar a una persona o quiero seguir un texto a leer, ¿no? Rápidamente vamos a cambiar la mirada de un punto a otro. Funcionalmente su papel más conocido es el control de los movimientos sacádicos, que vienen a ser movimientos rápidos de los ojos. Estos movimientos permiten desplazar la mirada de un estímulo a otro. También participa en lo que es la atención visual, porque el dirigir la mirada implica seleccionar qué estímulo del entorno será procesado con mayor prioridad. Ahora, clínicamente, una lesión en esta área puede producir desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión, ¿no? Esto ocurre porque cada campo ocular frontal tiende a dirigir los ojos hacia el lado contrario. Por ejemplo, una lesión frontal izquierda puede dificultar mirar voluntariamente hacia la derecha y los ojos pueden desviarse a la izquierda. Además, pueden aparecer dificultades para realizar movimientos sacádicos voluntarios, ¿no? Otro tipo de problemas puede ser la exploración visual y también alteraciones de la atención visoespacial. También lesiones irritativas, ¿no? Como crisis epilépticas focales, puede observarse desviación ocular hacia el lado contrario de la descarga. Bien, ahora el área 9. El área 9, como vemos, ¿sí?, en la figura, se ubica en la corteza prefrontal dorsolateral, principalmente en el giro frontal superior. Esta región, bueno, pertenece al lóbulo frontal anterior y se relaciona con lo que son las funciones cognitivas complejas. A diferencia de las otras áreas, de las áreas motoras, ¿no?, como vimos el área 4 y el área 9, no ejecuta movimientos ni representa partes del cuerpo, ¿no? Por eso se considera una región no somatotópica. Su organización, en tanto, es asociativa. ¿Qué significa esto, no? Que no trabaja con una sola modalidad de información, sino que integra datos provenientes de diferentes redes cerebrales. Entonces se va a conectar con regiones, o se conecta con regiones parietales relacionadas con la atención, las áreas temporales también vinculadas a la memoria y al significado. Además con estructuras límbicas relacionadas con la emoción y con otras zonas prefrontales encargadas de la toma de decisiones. Por ello es que esta área, el área 9, puede entenderse como una zona de control superior que ayuda a organizar la actividad mental. Pasamos a las funciones. Entonces, funcionalmente el área 9 participa en la memoria de trabajo, es decir, en la capacidad de mantener información activa durante unos segundos o minutos para usarla en una tarea. Por ejemplo, cuando una persona recuerda una instrucción mientras
la ejecuta, resuelve un problema mental o mantiene una meta mientras va a ignorar distracciones. Entonces, el área 9 interviene en ese proceso. También participa en la supervisión cognitiva porque ayuda a monitorear lo que estamos haciendo y a mantener la conducta orientada hacia un objetivo. Ahora, clínicamente, desde la neuropsicología clínica, una alteración en esta área, en el área 9, puede producir síntomas disejecutivos. Es decir, la persona puede tener dificultad para concentrarse, para mantener objetivos, organizar su pensamiento, controlar respuestas impulsivas, ¿no? También puede aparecer una tendencia a repetir una respuesta o estrategia aunque ya no sea útil, ¿no? En algunos casos también se observa pensamiento desorganizado, ¿no? Falta de planificación y dificultad para regular la conducta de acuerdo a las exigencias de las situaciones o del contexto, ¿no? Bien, ahora vamos con el área 46. Bien, su ubicación, como vemos en el esquema, ¿no? En la figura, perdón. El área 46 se va a ubicar en la corteza prefrontal dorso-lateral, principalmente en el giro frontal medio, ¿no? Es una región frontal asociativa, por lo tanto no implica o no va a tener una organización somatotópica, ¿no? Como el área 4. No representa partes del cuerpo, sino que participa en operaciones cognitivas complejas, especialmente aquellas que están relacionadas con el control ejecutivo. Su organización se caracteriza por formar parte de la red frontoparietal, es decir, una red fundamental para lo que es la atención, la memoria de trabajo y la conducta dirigida hacia las metas. El área 46 se va a conectar con regiones, se conecta con regiones parietales que aportan información atencional, espacial, con áreas temporales que están relacionadas con la memoria y significado, ¿no? También con ganglios basales, ¿no? Importantes para seleccionar acciones, ¿no? Además con otras áreas prefrontales encargadas de lo que es el control cognitivo. Por eso, esta área funciona como una zona que permite mantener, procesar, manipular, actualizar información mental según las demandas que implique una tarea, ¿no? Según las demandas de una tarea. Funcionalmente, ahora el área 46 es especialmente importante, ¿no? Para lo que es la memoria de trabajo activa. A diferencia del área 9, que vimos se relaciona más con mantener metas y supervisar el pensamiento, el área 46 va a participar más en la manipulación de la información. Por ejemplo, cuando una persona resuelve un problema matemático, lo resuelve mentalmente, ¿sí? Va a comparar alternativas, va a organizar una estrategia o cambiar de plan, ¿no? Cuando algo no funcione. Entonces, sí, esta tarea pues está implicada, ¿sí? Y bueno, es decir, implica dentro de las funciones la resolución de problemas y la flexibilidad cognitiva. Dentro de lo que es ahora, pasemos a la patología. Clínicamente, hablando clínicamente, una lesión en esta área puede producir síntomas disejecutivos, ¿no? En este sentido, el paciente puede tener dificultad para resolver problemas, organizar estrategias,
cambiar de criterio, inhibir ciertas respuestas que ya no son útiles. También puede aparecer la perseveración, ¿no? ¿En qué consiste? En la repetición o repetir una misma respuesta o conducta aunque el contexto ya haya cambiado. Es por eso que esta área, el área 46, es clave para comprender la flexibilidad cognitiva, ¿no? La planificación y el control mental activo. Pasemos al área 10. Bien. Bueno, ya estamos en el bloque 2, que es la corteza prefrontal, ¿sí? Bien. El área 10 corresponde a la corteza frontopolar, que va a estar ubicada en la parte más anterior del lóbulo frontal, tal como vemos en la figura. Es decir, que se va a encontrar o se encuentra en el polo frontal, ¿sí? Por delante, si vemos, de las áreas 9 y de las áreas 46, ¿no? Esta localización es muy importante porque la sitúa en una posición de lo que es la integración superior, ¿sí? Dentro de la corteza prefrontal. Entonces, no está relacionada con la ejecución motora directa ni con alguna función sensorial específica, ¿no? Sino básicamente con procesos cognitivos complejos y de alto nivel. Su organización. La organización entonces no es somatotópica, ¿no? ¿Por qué no va a representar partes del cuerpo, ¿no? Es una corteza más asociativa, prefrontal, encargada de integrar distintos tipos de información cognitiva, emocional, social y motivacional. Además, se conecta con áreas prefrontales dorsolaterales que participan en lo que es la memoria de trabajo y control ejecutivo, ¿no? Con regiones orbitofrontales relacionados con lo que es la emoción y la conducta social, ¿no? Además, también relacionada con áreas límbicas vinculadas a lo que es la motivación y afectividad. También relacionada con regiones parietales, ¿no? Que son importantes para lo que es la atención y la orientación de metas. Bien, ahora sus funciones, ¿no? Funcionalmente, esta área cumple un papel de control ejecutivo superior, mientras el área 9 ayuda a mantener metas, ¿no? Y supervisar el pensamiento, y el área 46 manipula activamente información para la resolución de problemas, para resolver un problema. Esta área, el área 10, permite organizar metas más amplias, ¿no? Y con proyección a futuro, proyectadas hacia futuro, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, cuando una persona quiere planificar o planifica una carrera profesional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a organizar un proyecto a largo plazo, va a comparar alternativas futuras, reflexiona, ¿no? Sobre sus propias decisiones, sobre propios pensamientos, ¿no? Entonces, esta región va a participar de manera importante. Además, está relacionada con lo que se conoce como metacognición, ¿no? Que es la capacidad que tenemos de pensar sobre nuestra propia forma de pensar, ¿no? Nuestro propio pensamiento. Y esto es muy importante porque nos permite evaluar si es que una estrategia está funcionando, ¿no? O no. Además de anticipar consecuencias, ¿no? Sobre estas tomas de decisiones o estas estrategias, o ajustar también la conducta antes de actuar. Asimismo, interviene en lo que es el multitask, ¿no? La multitarea, porque ayuda a mantener una meta principal mientras se alterna entre varias tareas o subobjetivos.
Ahora vamos con la patología. Desde este punto, una lesión en esta área o una disfunción del área 10 puede producir dificultades en cuanto a la planificación de futuro, ¿no? También dificultades en lo que es organización de metas complejas y tomar decisiones en situaciones ambiguas. La persona sí puede resolver tareas simples, pero va a presentar problemas cuando debe anticipar, por ejemplo, consecuencias, coordinar varios pasos, ¿no? O la metacognición que decíamos, ¿no? Evaluar nuestra propia forma de concebir las cosas, de pensar, o también pierde esa capacidad, va a ser más lerda la evaluación en cuanto a su propio desempeño. También puede observarse un empobrecimiento a lo que es el juicio social, cierta desorganización conductual y también dificultad para la adaptación a situaciones o escenarios nuevos, ¿no? Por eso es que esta área es muy importante, es clave para la comprensión de un nivel, vamos a decirlo así, más estratégico del funcionamiento ejecutivo. Bien, continuamos ahora con el área 11. Bien, el área 11, ¿sí? Como vemos allí en las figuras, corresponde a la corteza orbitofrontal, es decir, está ubicada en la cara inferior del lóbulo frontal, justo por encima de las órbitas oculares. Justo esta ubicación explica su nombre, ¿no? Orbitofrontal. A diferencia de las áreas que hemos visto, por ejemplo, de las áreas motores, por ejemplo, el área 4, no, esta área no participa directamente en la ejecución del movimiento, ¿no? Sino básicamente en el control de la conducta, además del control de la emoción y la toma de decisiones. Su organización tampoco es somatotópica. ¿Por qué? Porque no representa partes del cuerpo, ¿no? Es una corteza asociativa prefrontal altamente conectada con estructuras del sistema límbico, como la amígdala, el hipotálamo, la ínsula y el cíngulo también. Justamente estas conexiones permiten que esta área integre emoción, motivación, recompensa, castigo y también las normas sociales, ¿no? Por eso esta área funciona como una zona que ayuda a evaluar si una conducta es conveniente, si es que es peligrosa, apropiada, ¿no? O socialmente socialmente, si es que esta conducta es adecuada o inadecuada, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a su función, esta área va a participar en lo que es la regulación emocional y en el control de impulsos. Permite que la persona, por ejemplo, anticipe consecuencias y modifique su conducta según el contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si estamos ante una situación que podría traer una consecuencia negativa, digamos, ¿no? No maneja alta velocidad y quiere, o mediana velocidad, o quiere pasarse la luz roja, ¿no? Entonces, esta región va a ayudar a inhibir esa respuesta, ¿no? Entonces, también participa en lo que es la toma de decisiones basada en lo que es la recompensa y castigo, ¿no? Es decir, en aprender qué conductas conviene repetir o conviene realizarla y cuáles, por ejemplo, deben evitarse, ¿no? Bien, ahora, clínicamente, una lesión en el área 11 se asocia con el síndrome orbitofrontal, ¿no? ¿De qué trata? Por ejemplo, ¿no? En este cuadro, pacientes que presentan este cuadro
pueden conservar inteligencia, lenguaje y memoria, pero mostrar cambios, ciertos cambios en la personalidad y la conducta, ¿no? Es decir, puede tornarse impulsivo, desinhibido, imprudente o hasta socialmente inapropiado. También puede tener dificultades para aprender de errores, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a procesar adecuadamente las consecuencias negativas de sus actos. Por eso es que esta área es fundamental para comprender la relación entre lóbulo frontal, emoción, juicio social y el comportamiento adaptativo. Bien, pasamos. Continuamos con el área 44. El área 44 corresponde, ¿sí?, a la pars opercularis del giro frontal inferior y forma parte del área de Broca. Entonces se va a ubicar principalmente en el hemisferio dominante, ¿no? Que en la mayoría de personas pues es el izquierdo. Su localización es muy importante porque se encuentra cerca de las regiones motoras que controlan la musculatura de la cara, la boca, la lengua y la laringe, ¿no?, necesarias para la producción del habla. A nivel de organización, el área 44 no es somatotópica en sentido estricto, ¿no?, como lo es el área 4, porque no representa directamente partes del cuerpo mediante un homúnculo motor, pero sí mantiene una relación funcional muy cercana con áreas motoras y premotoras orofaciales. Por eso es que se considera una región asociativa del lenguaje, especializada en organizar los movimientos articulatorios que son pues necesarios para el habla. Funcionalmente, el área 44 participa en la programación motora del habla. ¿Qué significa esto? ¿No? Que va a ayudar a ordenar los movimientos necesarios para pronunciar sonidos, sílabas y palabras. También interviene en el procesamiento fonológico, porque contribuye a organizar la secuencia de los sonidos, ¿no?, que tiene el lenguaje, es decir, la secuenciación de articulados, ¿no?, de los sonidos. Además participa en aspectos sintácticos, ¿no?, especialmente cuando se construyen las frases o en las oraciones, ¿no?, gramaticalmente complejas. Bien, ahora, la patología. Una lesión en esta área puede formar parte de la fascia de Broca, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? En este cuadro la persona, ¿no?, el paciente suele comprender relativamente bien, pero presenta dificultad para expresarse verbalmente. El habla va a ser más lenta, poco fluida, esforzada y con frases entrecortadas o cortas, ¿no? También puede aparecer lo que es el agramatismo, es decir, la omisión de conectores o también artículos, ¿no? O otro tipo de elementos gramaticales. En algunos casos se observa también apraxia del habla, ¿no?, donde el problema no es la falta de fuerza muscular, sino la dificultad para programar correctamente los movimientos articulatorios. Bien, ahora el área 45. El área 45 corresponde a la pars triangularis del giro frontal inferior y forma parte también del área de Broca, ¿no?, junto con el que vimos el área 44.
Se ubica en el hemisferio dominante, como vimos también anteriormente, ¿no? Que en el caso, pues, de la mayoría es generalmente el izquierdo, ¿no? Y se encuentra un poco más anterior que el área 44. Esta ubicación es muy importante porque la coloca en una zona de integración entre el lenguaje, el control ejecutivo y el procesamiento semántico. A nivel de organización, el área 45 no tiene una organización somatotópica como el área 4, ¿no? Como vimos, pero no representa, mejor dicho, eh, ¿por qué no tiene una organización somatotópica como el área 4? Porque esta área no va a representar partes del cuerpo, ¿no? Es decir, también como las otras áreas que vimos, su organización es funcional, es asociativa, ¿no? Ya que se conecta con áreas temporales implicadas en el significado de las palabras, ¿no? Y además pues con otras regiones frontales encargadas del control del lenguaje. Por eso esta área no solo ayuda a hablar, sino a seleccionar qué palabra usar, cómo organizar una frase y cómo estructurar el discurso según el contexto. Funcionalmente, el área 45 participa en la selección verbal. Por ejemplo, cuando queremos expresar una idea no basta con que movamos solamente la boca, ¿no? Articular sonidos. Primero tenemos que elegir las palabras, ¿no? Las palabras adecuadas, organizarlas gramaticalmente y construir una frase o oración coherente, ¿no? Esa selección y organización dependen en gran parte de esta región, ¿no? También esta región participa en la fluidez verbal, especialmente cuando, por ejemplo, se pide a una persona que diga palabras de una categoría o palabras que empiecen con una letra específica. Dentro de lo que es la patología, una lesión en esta área puede producir dificultades para encontrar palabras, dificultad para organizar frases, dificultad para mantener fluidez verbal, ¿no? Entonces puede formar parte también de la fascia de Broca, aunque el área 45, ¿sí? Aunque esta área se ve más comprometida o se observa más en la alteración de la selección verbal y de la estructura gramatical del discurso. Es por eso que mientras el área 44 se va a relacionar más con la programación motora del habla, esta área 45 se va a vincular más con la organización lingüística y semántica de lo que se quiere decir. Bien, ahora continuamos con el área de Broca. Bien, el área de Broca es una región funcional ubicada en el giro frontal inferior del lóbulo frontal, principalmente en el hemisferio dominante, ¿no? Que suele ser, como ya vimos, en las dos áreas que anteceden y que justamente pues van a formar esta área. En realidad esta área no corresponde, ¿no?, a una sola área de Brodmann, sino que está formada por las dos que vimos, ¿no?, la 44 y la 45. Vimos que el área 44 pues, se relaciona más con la programación motora y articulatoria del habla, mientras que el área 45, como vimos también, ¿no?, participa más en la selección de las palabras, ¿no?, la organización gramatical y la estructuración del discurso. Bien, su organización no es somatotópica, ¿no? Porque pues no va a representar partes del cuerpo de manera directa, ¿no? Más bien forma parte de una red de lenguaje. Esta red de lenguaje conecta regiones frontales, temporales y motoras. Por eso es que esta área no trabaja sola, se comunica con áreas motoras que permiten mover labios, lengua y laringe. Pero también se va a comunicar con regiones temporales, ¿no?, como el área de Wernicke, que participa en la comprensión del lenguaje. Bien, y como función, pues permite transformar una idea en lenguaje hablado.
para hablar, pues no basta con tener una idea, ¿no? El cerebro debe seleccionar palabras, ordenarlas sintácticamente, gramaticalmente, ¿no? Planificar los movimientos articulatorios, ¿no? Es decir, fonéticos, fonológicos, y finalmente ejecutar el habla. Toda esa organización compleja depende en gran parte justo de esta región frontal. Ahora, en cuanto a la patología, clínicamente una lesión en el área de Broca produce afasia de Broca, ¿no? Las personas que presentan este cuadro suelen comprender relativamente bien lo que se les dice, pero tienen dificultad para expresarse verbalmente. Su habla es lenta, poco fluida, con mucho esfuerzo, ¿no? La articulación de sus frases van a ser cortas, ¿no? Van a tener omisiones de conectores y otros elementos gramaticales. Por eso se habla de un lenguaje telegráfico, ¿no? En algunos casos también puede aparecer apraxia del habla, ¿no? Donde el problema no está en la fuerza muscular, como vimos también, ¿no? Anteriormente, sino en la programación de los movimientos necesarios para la articulación de las palabras. Bien. Ahora vamos a continuar con las áreas 41 y 42 que corresponden a la corteza auditiva. El área 41 se considera principalmente auditiva primaria, ¿no? Mientras que el área 42 participa en un procesamiento auditivo mucho más elaborado, ¿no? Su organización es tonotópica. ¿Qué quiere decir? Que los sonidos se distribuyen según su frecuencia, ¿no? Graves, agudos, y van a tener estos sonidos presentan o van a presentar representaciones corticales diferenciadas, ¿no? Esta organización permite que el cerebro no reciba el sonido como un estímulo caótico, ¿no? Sino como un input o una información ordenada que puede ser interpretada, ¿no? Bien, ahora en cuanto a la patología, clínicamente una lesión en estas áreas pueden generar dificultades para reconocer sonidos, ¿no? Discriminar tonos, o en lesiones, por ejemplo, bilaterales, puede producir sordera, ¿no? Aunque el oído como órgano periférico esté conservado. Bien, vamos con el área 22. Se ubica en el giro temporal superior del lóbulo temporal. Esta porción posterior, como vemos en la figura, especialmente en el hemisferio dominante, que generalmente es el izquierdo, se asocia con el área de Wernicke. Esta región es fundamental para la comprensión del lenguaje oral porque permite que los sonidos del habla sean procesados, interpretados como palabras con significado. El área 22, a diferencia del área 4, no tiene una organización somatotópica, ¿no? Es decir, porque no va a representar partes del cuerpo. Su organización es también asociativa, como en los casos anteriores, recibe información auditiva procesada previamente por las áreas 41 y el área 42 y la integra con sistemas lingüísticos y semánticos. Por eso, pues como vimos, no basta oír una palabra para comprenderla, ¿no? El cerebro necesita asociar ese sonido con un significado y de ahí esta área 22 cumple un papel central. Bien. Funcionalmente, esta área permite reconocer palabras habladas, comprender frases y acceder al significado verbal.
Además, se conecta con áreas frontales del lenguaje, por ejemplo, como el área de Broca, mediante redes frontotemporales. Esto va a permitir que la comprensión y la producción del lenguaje se coordinen o trabajen de forma coordinada, ¿no? Y en cuanto a la patología, una lesión en el área 22 en el hemisferio dominante puede producir la conocida afasia de Wernicke. En este caso, ¿cuál es la característica? ¿No? Que el paciente suele hablar con fluidez, pero su discurso es incoherente o lleno de palabras mal seleccionadas, a diferencia de la afasia de Broca, ¿no? En la afasia de Broca el problema principal no es la articulación, ¿no? Sino la comprensión y el significado, ¿no? El paciente puede no darse cuenta claramente de sus errores porque también se altera el monitoreo del propio lenguaje. Bien, vamos con el área 20. El área 20, como vemos ahí en las figuras, se ubica en el giro temporal inferior y forma parte de la región ventral del lóbulo temporal. Esta zona es importante porque participa en la vía visual ventral, ¿no? También conocida como la vía del qué. Es decir, mientras las áreas occipitales permiten captar las características básicas como forma, color, movimiento, el área 20 ayuda a interpretar qué representa ese estímulo visual. Su organización no es somatotópica, ¿sí? Más bien es una corteza asociativa visual, ¿no? Como las que vimos también anteriormente, ¿no? Es decir, que va a integrar información provenientes de áreas visuales, ¿no? Con redes temporales relacionadas con el significado. Para clarificar un poco más, una persona o cuando, por ejemplo, nosotros vemos un objeto, ¿no? Podemos ver un objeto, ¿no? Pero para reconocer que es tal, por ejemplo, una llave, un celular, una taza, necesitamos que esa imagen se conecte con conocimientos previos almacenados en lo que es la memoria semántica. Bien. Funcionalmente, el área 20 permite reconocer objetos y asociarlos con su significado. También participa en lo que son las tareas de denominación visual. Por ejemplo, cuando vemos un objeto y podemos nombrarlo correctamente, ¿no? Por eso, esta área no se limita a una visión básica, ¿no? Sino que, que transforma la percepción visual en conocimiento. La patología. Clínicamente, una lesión en el área 20 puede producir agnosia visual, ¿no? ¿Qué es la agnosia visual? Es cuando una persona puede ver el objeto, describir alguna de sus características, pero no reconocerlo adecuadamente o no saber para qué sirve, ¿sí? También pueden aparecer dificultades para nombrar objetos presentados visualmente porque debido a que se altera la conexión entre la imagen percibida y su significado. Por eso es que esta área es clave para comprender cómo el cerebro convierte la visión en reconocimiento, ¿no? De tal. Bien, ahora el área 21. El área 21 se localiza en el giro temporal medio, en la región lateral del lóbulo temporal, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Esta ubicación es muy importante porque se encuentra entre regiones relacionadas con la audición y el lenguaje. Recordando un poquito como el área 22, ¿no? Y regiones vinculadas al reconocimiento visual, como es el caso del área 20. Por eso es que esta área funciona como una zona de integración semántica. A nivel de organización, esta área, el área 21, no es somatotópica,
¿no? Es también una corteza asociativa temporal, ¿no? O sea, va a integrar información de diferentes modalidades, auditiva, visual y lingüística. Esto permite que una palabra, una imagen, una experiencia se vincule, se conecte con sus respectivos significados, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos una palabra, mesa, ¿sí? Mesa, silla, no solo reconocemos el sonido de la palabra, mesa, ¿no? Sino también eh, activamos el concepto de mesa, ¿no? Es decir, aquí hablo, si hablamos de un plano lingüístico, ¿no? Es decir, el significante que viene a ser el sonido, ¿no? Mesa, con su significado, ¿no? De mesa, ¿sí? Es decir, activamos el concepto, ¿no? Su forma, función y experiencias asociadas a ese objeto. Funcionalmente, bien, ahora continuamos con el área 38. El área 38 corresponde al polo temporal, es decir, la región más anterior del lóbulo temporal. Esta zona es importante porque se encuentra en una posición estratégica, ¿no? ¿Por qué estratégica? Porque se conecta con regiones temporales relacionadas con el significado, con regiones límbicas asociadas con la emoción y memoria y también con regiones frontales relacionadas con la conducta social y la toma de decisiones. A nivel de organización, el área 38 no es somatotópica, ¿no? Su organización es asociativa y de integración, ¿no? Ya que no procesa un solo tipo de información, sino que reúne información verbal, visual, emocional y social. Y por eso es que puede entenderse como una zona que ayuda a unir el significado de las palabras, los objetos, las personas y también la carga emocional que tienen para nosotros. Funcionalmente el área 38 participa en la memoria semántica. La memoria semántica es el conocimiento general que tenemos sobre el mundo, ¿no? Saber qué es una persona, para qué sirve un objeto, qué representa una situación social, ¿no? ¿Qué significa tal palabra, ¿no? Una palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Reconocer a alguien no solo implica pues ver su rostro, ¿no? También implica saber quién es él o ella, ¿no? Qué vínculo tiene con nosotros, ¿no? Y qué significado emocional posee. Esta integración depende en parte del polo temporal. Bien, y una lesión en el área 38 es especialmente relevante en lo que es la demencia semántica, ¿no? Y en algunos cuadros de demencia frontotemporal. En estos casos, la persona, el paciente, puede perder progresivamente el significado de palabras, de objetos o personas, ¿no? También puede presentar anomia, es decir, dificultad para nombrar o presentar ciertas alteraciones socioemocionales, ¿no? Como por ejemplo problemas para interpretar ciertas señales sociales o responder emocionalmente de manera adecuada, ¿no? Por eso es que esta área es clave para comprender cómo el lóbulo temporal transforma información sensorial y verbal en significado personal, social y emocional. Bien, ahora doy pase a mi compañera que ella va a desarrollar las demás áreas correspondientes a los lóbulos parietal y occipital. Nada, el día de hoy voy a explicar un poco sobre la definición de las áreas de Brodmann. En mi caso me tocó sobre lo que es el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. A continuación hablaré un poco sobre lo que es el lóbulo occipital, ya que esta es la región más pequeña y se encuentra en la parte posterior de la corteza cerebral.
Aquí en el lado derecho tengo una imagen referenciando más o menos en dónde se ubica el lóbulo occipital y podríamos decir que este está encargado de la visión. Hablaré un poco ahora sobre las áreas que pertenecen en el lóbulo occipital, que son las áreas 17, 18 y 19. Dentro del área 17 tenemos lo que es, bueno, esta área también es conocida como la corteza estriada. Su ubicación, esta área se ubica en las paredes de la cisura calcarina y su organización es retinotópica, lo que significa que el mapa de la retina se proyecta exactamente en esta corteza. Su función es la recepción de estímulos visuales primarios, detecta la luz, lo que son los bordes y los contrastes. Dentro de la patología, una lesión aquí provoca lo que es la ceguera cortical o la aparición de escotomas. Estos son los puntos ciegos. A continuación hablaré sobre el área 18 y 19 y estas son las áreas de asociación visual. Dentro de su ubicación y organización tenemos de que estas áreas rodean el área 17 y se organizan en franjas funcionales que conectan con los lóbulos temporal y parietal. Dentro de sus funciones de que se encargan del procesamiento complejo, el área 18 detecta lo que es el color y la profundidad, mientras la 19 permite lo que es el reconocimiento de formas y el movimiento. En su patología, su fallo en estas áreas causa lo que es la agnosia visual, que es ver el objeto pero no podemos reconocerlo, y también causa lo que es la aquinopsia, y esta es la incapacidad de percibir el movimiento. A continuación tengo unas imágenes referenciando dónde queda lo que es el lóbulo occipital y las áreas de Brodmann en el lado izquierdo. Ahora hablaré sobre lo que es el lóbulo parietal y esta es una región clave del cerebro. Está situada en la parte de atrás del lóbulo frontal y sobre lo que es el lóbulo temporal. O sea, queda más o menos por acá. Esta es responsable de procesar nuestra información sensorial, lo que es el tacto, temperatura, dolor y la orientación y la navegación. Ahora hablaré sobre las áreas de Brodmann que comprende el lóbulo parietal. Primero hablaré sobre las áreas 3, 1 y 2, que es la corteza somatosensorial primaria. Dentro de su ubicación y organización tenemos que están ubicadas en el giro apocentral. Se organizan según el homúnculo sensitivo de Penfield, donde cada parte del cuerpo tiene un espacio asignado. Dentro de su función tenemos que reciben el tacto, dolor, temperatura y la presión de todo el cuerpo. Su patología es que provoca lo que es la anestesia cortical o parestesias en el lado contralateral, es decir, en el lado opuesto de la lesión. Ahora hablaré sobre lo que son las áreas 5 y 7, que es la corteza somatosensorial asociativa. Estas se encuentran en el lóbulo parietal superior. Reciben lo que es la información de la corteza primaria y del sistema visual. Dentro de su función es la estereognosia, que es reconocer objetos por el tacto sin poder verlos y gestionar nuestro sistema corporal. Dentro de su patología tenemos que la lesión en esta área puede causarnos lo que es la astereognosia, que es tocar una llave y no saber qué es, por ejemplo, y la ataxia óptica. También hablaré sobre lo que son las áreas 40 y 39, que es el procesamiento del lenguaje y símbolos. Estas se encuentran en la parietal inferior. El área 40, que es el giro supramarginal, es la clave para la fonología. Su patología principal es lo que es la apraxia, donde el paciente no puede realizar gestos aprendidos como por ejemplo saludar.
En el área 39, que es el giro angular, integra lo que es la visión, la audición y el tacto. Este es el centro de la lectura y el cálculo. Su lesión dentro de la patología causa lo que es el síndrome de Hirschsprung, y este es caracterizado por lo que es la incapacidad de, por ejemplo, escribir y realizar cálculos. A continuación tengo en las diapositivas, al lado derecho nos enseña dónde está ubicado el lóbulo parietal y las áreas que comprenden el lóbulo parietal. Estoy presentando ahora lo que son mis referencias y en conclusión puedo decir de que el lóbulo occipital nos permite lo que es captar nuestra realidad visual, mientras que el parietal nos permite sentirla e interpretarla simbólicamente a través de lo que es nuestro lenguaje y, por ejemplo, las matemáticas. Esta especialización es lo que nos permite, por ejemplo, interactuar con el mundo de forma completa, de una mejor manera. Muchas gracias por ver mi parte del video. Espero que haya sido de su agrado y gracias, me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Maite Wainasi. Hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental para comprender al ser humano: la neurociencia y la neuropsicología. Estas disciplinas estudian el cerebro, pero no solo como un órgano, sino como el centro de todo lo que somos. Nuestros pensamientos, emociones, decisiones y comportamientos. Antes de empezar, quiero que reflexionen sobre algunas preguntas. ¿Por qué sentimos emociones? ¿Por qué recordamos algunas cosas y otras no? ¿Por qué a veces tomamos decisiones que no son las mejores? ¿Por qué reaccionamos de diferente manera ante una tal situación? La respuesta está clara, y todo esto ocurre en nuestro cerebro. Gracias a la neurociencia y la neuropsicología, podemos entender cómo funciona el cerebro, cómo influye en nuestra conducta y por qué es tan importante en nuestra vida diaria. Para entender un poco de ambas, tendríamos que saber qué es la neurociencia. Un breve concepto es que la neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso, especialmente el cerebro. El sistema nervioso está formado por tres: el cerebro, la médula espinal y los nervios. La neurociencia busca explicar cómo se generan los pensamientos, emociones y conductas. El cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, que se comunican mediante impulsos eléctricos y químicos. Las neuronas son células especializadas que transmiten información. Se comunican mediante un proceso llamado sinapsis, donde intervienen neurotransmisores como la dopamina. Esta está relacionada con el placer. La serotonina regula el estado de ánimo. La adrenalina activa la respuesta de alerta. Un ejemplo claro sería cuando escuchas música que te gusta o ves algo bonito, tu cerebro libera dopamina, generando una sensación de bienestar. Ramas de la neurociencia. La neurociencia cognitiva. Esta se relaciona con el pensamiento y la memoria. La neurociencia efectiva. Las emociones. Neurociencia clínica, que se relaciona con enfermedades. Además, la neurociencia integra conocimientos de biología, química, física y medicina. ¿Qué es la neuropsicología? La neuropsicología es una rama de la psicología que se estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Se enfoca en funciones como la memoria, atención, lenguaje, percepción, emociones y conducta. Un ejemplo claro: si una persona sufre daño en el lóbulo frontal,
pueda perder el control de sus impulsos o incluso cambiar su personalidad. Importancia de la neuropsicología. Esta, como hemos explicado un ejemplo, es clave para diagnosticar trastornos, evaluar funciones cognitivas, rehabilitar pacientes. Esta se aplica en personas con daño cerebral, trastorno como la depresión, ansiedad o TDAH y problemas de aprendizaje. El funcionamiento del cerebro se divide en varias áreas, cada una con funciones específicas. El lóbulo frontal, que es la toma de decisiones, control, impulso y planificación. Ya vimos un ejemplo de cuando este se ve afectado, simplemente no somos capaces de poder pensar o tomamos impulsos e incluso podemos cambiar nuestra personalidad. También tenemos el lóbulo parietal, que esta procesa las sensaciones del cuerpo, el lóbulo temporal, que tiene que ver con la memoria del lenguaje, lóbulo occipital, visión. Un ejemplo claro sería, si se daña el lóbulo temporal, la persona puede tener dificultades para recordar información, causando el Alzheimer. Los procesos cognitivos son funciones mentales que nos permiten interactuar con el mundo, como la memoria. Esta tiene la capacidad de almacenar información, corto y largo plazo. La atención, capacidad de concentrarse en algo específico. Lenguaje, permite comunicarnos. La percepción, interpretación de lo que vemos, escuchamos o sentimos. Cuando estudias, utilizas la memoria, la atención y la percepción al mismo tiempo, por la cual estarías utilizando varios lóbulos. Las emociones se generan en el sistema límbico, cumplen funciones importantes como la adaptación y supervivencia. Un ejemplo claro es cuando sentimos miedo, nos protege del peligro. Cuando sentimos alegría, refuerza las conductas positivas y liberamos dopamina. Y cuando sentimos tristeza, nos permite reflexionar y capaz de razonar. Las emociones influyen en nuestras decisiones más de lo que creemos. Cuando compras algo impulsivamente, tu emoción domina sobre la razón y la racionalidad. También tenemos a la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Esto significa que podemos aprender cosas nuevas, podemos cambiar hábitos, podemos recuperarnos de lesiones. Un ejemplo claro, una persona que sufre un accidente puede recuperar habilidades con terapia y práctica. También tenemos a la salud mental. La neurociencia y la neuropsicología ayudan mucho a entender trastornos como la depresión, ansiedad, Alzheimer y TDAH, como ya mencionado. Esta tiene una gran importancia porque nos permite desarrollar tratamientos más efectivos. También ayuda a reducir estigmas, entendiendo que los trastornos tienen una base biológica. Tenemos una gran importancia entre la neuropsicología y la neurociencia. Estas disciplinas influyen en nuestra vida cotidiana, en el aprendizaje, que estamos constantemente aprendiendo algo, la mejora de técnicas de estudio, explicamos cómo retenemos la información, en las emociones, que ayuda al estrés, nos permite comprender nuestros sentimientos, en las decisiones, explica por qué no siempre somos racionales. ¿Cómo nos afecta? Esta vendría a ver la conducta. Nuestro comportamiento tiene una base biológica que vendría a ser la personalidad. Esta a su vez también está influida por el cerebro, las experiencias. También tenemos al desarrollo humano, que es que el cerebro cambia desde la infancia hasta la adultez. ¿Cómo obtenemos las aplicaciones de estas dos? En la medicina podemos usarla como tratamiento de enfermedades, en la educación, mejoras en el método de enseñanza, en la psicología, en terapias, derecho, análisis del comportamiento y la tecnología, la IA. Estas son importantes porque nos ayuda a entender
mejora nuestra calidad de vida, explica millones de conductas, emociones, cómo reaccionamos a muchas situaciones e incluso los impulsos que llegamos a tener, y no solamente es por falta de madurez, sino que es nuestro cerebro reaccionando. También nos ayuda a tratar enfermedades. Sin el cerebro no somos nada, y sin entenderlo no entendemos nada. Para finalizar, podemos concluir que la neurociencia y la neuropsicología nos enseñan todo lo que somos, los sentimientos, pensamos y qué hacemos. Tiene una base el cerebro. Comprender que esto no solo es importante para la ciencia, sino también para nuestra vida diaria. Nos permite ser más conscientes, empáticos, responsables de nuestras acciones. Muchas gracias. Bueno, en este video vamos a hablar sobre las aplicaciones actuales en neuroimagen. Como una pequeña introducción, voy a hablarles un poco del cerebro. El cerebro humano es uno de los órganos más complejos que existen. Durante mucho tiempo, entender cómo funcionaba era bastante difícil, porque no se podía observar directamente sin hacer procedimientos invasivos. Por eso, durante años, los científicos tuvieron que buscar otras formas de estudiar el cerebro. Una pregunta que surge es, ¿cómo sabemos qué hace realmente cada parte del cerebro? O sea, ¿cómo sabemos qué zona controla el lenguaje, la memoria o las emociones? El tejido muerto era como que una de las primeras formas que fue estudiar el cerebro. O sea, después de la muerte, los científicos analizaban el tejido cerebral para encontrar pistas sobre su organización. Gracias a esto empezaron a crear los primeros mapas del cerebro. En el método lesional, este método consiste en observar qué pasa cuando una persona tiene una lesión en una parte del cerebro. Por ejemplo, si una persona pierde la capacidad de hablar después de una lesión, se puede deducir que esta zona está relacionada con el lenguaje. Así, poco a poco, fueron relacionando funciones con áreas específicas del cerebro. Unas limitaciones que podrían haber serían que solo permiten estudiar el cerebro después de daño, o sea, solo permitían estudiar el cerebro después de la muerte o después de algún daño, porque no se podía ver el cerebro en funcionamiento en una persona viva, porque no había la tecnología suficiente. Por eso surgieron tecnologías que cambiaron completamente esto. Y aquí aparece la neuroimagen, que permite observar el cerebro sin necesidad de abrirlo y además verlo en funcionamiento. Aquí una de las técnicas que tenemos es el TAC, que es la tomografía axial computarizada. Esta es utilizada esta utiliza rayos X para obtener imágenes del cerebro y es muy útil porque es muy rápida, o sea, la usan mayormente para emergencia porque es rápida. Y aquí hay un dato curioso, que el desarrollo del TAC fue financiado por una banda de la empresa EMI. Gracias al éxito musical que tuvo esa banda, se generaron ingresos que ayudaron a impulsar este tipo de tecnología médica, ¿no? O sea, de alguna manera la música también contribuyó con el avance de la ciencia. La resonancia magnética funciona gracias a campos magnéticos muy potentes. También tenemos la magia de los imanes, ¿verdad? Estos imanes interactúan con el cuerpo y permiten obtener imágenes muy detalladas del cerebro sin necesidad de usar radiación. Por eso es una técnica muy segura y muy precisa. La resonancia magnética, o también conocida como RM, es una de las técnicas también importantes porque esta permite ver la estructura del cerebro con mucho detalle. O sea, es decir, muestra cómo está formado y si existe alguna alteración, como tumores o lesiones.
También está la tomografía la tomografía por emisión, de emisión de positrones, o también conocida como PET. Esta técnica permite ver cómo funciona el cerebro a nivel metabólico, es decir, cómo consume energía. Es muy útil para detectar enfermedades como el Alzheimer, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Otra de las técnicas que tenemos es la resonancia magnética funcional, o fMRI. La diferencia de la resonancia normal es que esta permite ver qué áreas del cerebro se activan cuando realizamos alguna actividad. Por ejemplo, cuando hablamos, pensamos o recordamos algo. Esto permite estudiar el cerebro en acción. Entonces, en resumen, la resonancia magnética muestra la estructura. El TAC es rápido y útil en emergencias. El PET muestra el metabolismo y el fMRI muestra la actividad cerebral. Todas las técnicas se complementan entre sí. También, gracias a estas herramientas, hoy es posible diagnosticar enfermedades neurológicas con mayor precisión. También permite evaluar tratamientos y estudiar procesos como la memoria, las emociones o la toma de decisiones. También vamos a hablar sobre la neuropsicología clínica. La neuropsicología clínica es una rama de la psicología que estudia la relación entre el cerebro y la conducta humana. Se enfoca en comprender cómo las alteraciones en el cerebro, ya sean lesiones, enfermedades o trastornos, afectan procesos como la memoria, el lenguaje, la atención y las emociones. Es decir, no solo estudia el cerebro, sino cómo éste influye directamente en la forma en la que pensamos, sentimos o hasta cómo actuamos. ¿Qué hace la neuropsicología clínica? Un neuropsicólogo clínico cumple 3 funciones principales, que es evaluar, diagnosticar y rehabilitar. Primero, realiza evaluaciones mediante pruebas neuropsicológicas que permiten identificar dificultades cognitivas específicas. Luego, con esos mismos resultados, puede establecer un diagnóstico más preciso. Y finalmente, diseña programas de rehabilitación para ayudar a la persona a recuperar funciones o adaptarse a sus nuevas limitaciones. Como aplicaciones actuales en la neuropsicología clínica, tiene múltiples, la verdad, pero las más importantes podrían ser, en el campo de la salud tendríamos a la evaluación de enfermedades neurológicas, ¿verdad? Una de sus principales aplicaciones es la evaluación de las enfermedades neurológicas. Por ejemplo, en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o después de un accidente cerebrovascular, la neuropsicología permite identificar qué funciones cognitivas están afectadas, como la memoria, la atención o la capacidad de poder tomar decisiones. Esto ayuda a los médicos a entender mejor el estado del paciente y planificar su tratamiento. Tenemos otra que sería rehabilitación cognitiva. Es otra aplicación importante. Esta consiste en un conjunto de ejercicios diseñados para mejorar funciones mentales, como la memoria, el lenguaje y la atención. Por ejemplo, si una persona ha sufrido un daño cerebral, puede realizar actividades específicas
para recuperar habilidades perdidas o desarrollar nuevas estrategias que le permitan adaptarse a ese nuevo estilo de vida que quizás va a tener. El objetivo es mejorar su autonomía y su capacidad de vida. También tenemos trastornos del desarrollo. La neuropsicología clínica también se aplica en niños y adolescentes, especialmente en casos de trastornos como el TDAH o dificultades de aprendizaje. En estos casos, permite identificar qué área del desarrollo está afectada y diseñar intervenciones para adaptarlas a cada niño. Esto es muy importante porque ayuda a mejorar su rendimiento escolar y su desarrollo personal. También tenemos a la salud mental. La neuropsicología clínica contribuye al estudio de trastornos como la depresión o la ansiedad. Analiza cómo ciertos cambios en el cerebro influyen en las emociones y conducta de las personas. Esto permite completamente los tratamientos psicológicos y para mejorar los resultados. También tenemos el uso de tecnología. Actualmente, la neuropsicología clínica también utiliza tecnología avanzada. Por ejemplo, la resonancia magnética funcional permite observar qué áreas del cerebro se activan durante diferentes tareas. Además, existen programas digitales y aplicaciones que ayudan a la evaluación y la rehabilitación cognitiva. Esto hace que los tratamientos sean más precisos y personalizados. La importancia de la neuropsicología clínica radica en que mejora la calidad de vida de las personas con daños o alteraciones cerebrales. O sea, no solo busca recuperar funciones, sino también ayuda a las personas o busca ayudar a las personas a adaptarse a su nuevo entorno, a su nuevo estilo de vida y a mantener su independencia en la medida de lo posible. Bueno, también les voy a hablar sobre la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva es una rama de la ciencia que estudia cómo funciona el cerebro y cómo ese funcionamiento se relaciona con procesos como el pensamiento, la memoria, el lenguaje y la atención. Es decir, eso no solo busca entender qué hace el cerebro, sino cómo eso influye directamente en lo que sentimos, pensamos o en cómo actuamos en nuestra vida diaria. Para lograr esto, los científicos utilizan herramientas como la resonancia magnética funcional, como ya lo habíamos visto antes en neuroimagen. Esto permite observar qué partes del cerebro se activan cuando realizamos diferentes actividades. Actualmente, la neurociencia cognitiva tiene muchas aplicaciones importantes en diferentes ámbitos, ¿verdad? Primero tenemos la educación. Gracias a esta disciplina se ha descubierto que el cerebro aprende mejor cuando hay emoción, cuando hay atención o participación activa. Por ejemplo, no es lo mismo memorizarse un texto que entenderlo con ejemplos o relacionarlo con experiencias propias. También se sabe que en los descansos y en el sueño, es fundamental para conciliar la memoria. Por eso, hoy en día se promueven métodos de enseñanza más dinámicos, más interactivos y centrados en el estudiante. Segundo, tenemos a la salud mental. La neurociencia cognitiva permite comprender mejor trastornos como la depresión, la ansiedad o el estrés crónico. Gracias a estos estudios se ha desarrollado
terapias más efectivas como la terapia cognitiva conductual, que ayuda a cambiar patrones de pensamientos negativos. Además, también contribuye a la prevención, ya que permite detectar señales tempranas antes de que los problemas sean más graves. Y tercero, en la tecnología. Hoy en día, la neurociencia se combina con avances tecnológicos para crear herramientas innovadoras. Por ejemplo, las interfaces del cerebro-computadora que permiten a algunas personas con discapacidad comunicarse o controlar dispositivos utilizando solo una actividad cerebral. También ha incluido en el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que muchos sistemas se inspiran en el funcionamiento de las redes neuronales del cerebro. 4. También tenemos el ámbito laboral. Las empresas aplican conocimientos de neurociencia para mejorar la productividad de contracción y de toma de decisiones, claro. Por ejemplo, si se estudia cómo funciona la atención para evitar distracciones y cómo influyen las emociones en el rendimiento laboral. También, además, se busca mejorar el bienestar de los trabajadores, reduciendo el estrés y promoviendo ámbitos más saludables. Quinto, tenemos a la vida cotidiana. La neurociencia nos ayuda a entender por qué olvidamos cosas, por qué a veces tomamos decisiones impulsivas, sin pensar, solo los hacemos y ya. O por qué las emociones influyen tanto en nuestras acciones. También nos permite mejorar hábitos, como la forma en que estudiamos, la importancia de dormir bien y cómo manejar mejor nuestro estrés. Por ejemplo, saber que la repetición la repetición espaciada y la práctica activa mejoran el aprendizaje. O sea, puede ayudarnos a estudiar de manera más eficiente. En conclusión, la neurociencia cognitiva es una disciplina muy importante porque conecta el funcionamiento del cerebro con nuestra vida diaria. No solo queda en la teoría, no solo se queda en la teoría, sino que tiene aplicaciones reales en la educación, en la salud, en la tecnología y cómo vivimos cada día. Además, nos permite conocernos mejor, entender nuestras emociones y tomar decisiones más conscientes. O sea, primero pensar antes de tomar una decisión tan impulsiva que puede terminar bien, quizás puede terminar mal.